Son las 9:30 y comienza Radar Ceres 2020, un encuentro sobre el impacto social de las empresas. Y tenemos 820 personas apuntadas. Bienvenidas, bienvenidos. Os veo entrar uno por uno. Nos inspira que cada vez más personas presten atención a este tema, el impacto social de las empresas. Entre el público hay muchos ámbitos de la sociedad civil representados, no solamente las empresas, lógicamente, pero veo que hay estudiantes, hay ONGs y fundaciones, hay emprendedoras sociales, representantes de la administración pública. Radar Ceres es el producto final de un año de trabajo, de conversaciones, de investigaciones, para determinar cuáles son los temas de los que hay que hablar, cuáles son los aprendizajes que tenemos que asimilar para aumentar el compromiso social de las empresas. Radar Ceres 2020 se titula este año Liderazgo con propósito en un mundo que ha cambiado. Creemos que los temas quedan muy claros, evidentemente una edición profundamente influenciada por la pandemia, una edición que por primera vez es digital, es abierta y es gratuita. El tema es demasiado importante como para limitarlo a un evento sectorial o de especialistas. Radar Ceres es una propuesta de la Fundación Ceres. Para los que están escuchando y no la conocen, conviene decir que la Fundación Ceres se ha creado hace 11 años con un principio fundamental como guía. Las empresas tienen que trabajar para toda la sociedad, no solo para sus accionistas. Las empresas tienen que poner a la persona en el centro y no dejar a nadie atrás. Hace 11 años estos principios no estaban mucho menos asimilados. En su momento fundacional, la Fundación Ceres fue a tocar a las puertas de las empresas españolas para convencerlas que estos principios eran muy importantes y que tenían que tener una prioridad en sus haceres. Y después de 11 años hay alrededor de 150 empresas vinculadas a la Fundación que representan un 35% del Producto Interno Bruto de España, que representan el 70% del IBEX 35, empresas grandes y medianas distribuidas por toda España. La Fundación Ceres les apoya de diferentes maneras, con conocimiento, con métricas, con metodologías, con plataformas de colaboración, plataformas de innovación y con un apoyo específico a los líderes. El principio fundamental es que es el líder, con su ejemplo y con su responsabilidad de alinear toda la compañía alrededor de un propósito que no puede ser solo el de los beneficios. Es el líder que realmente hace que la empresa se vuelva cada vez más social. Antes de empezar, quiero dar las gracias a los 4 grandes aliados que hacen posible este programa, que como sabéis se desarrolla entre hoy, mañana y pasado mañana. Los grandes aliados que son Atlantic Copper, GSK, la Fundación Repsol y Santander. Soy Antonella Brolla, os voy a acompañar durante estas 3 jornadas. Hoy hasta las 11 vamos a hablar con grandes líderes de empresas que nos explican la experiencia de este semestre histórico en su gestión. Mañana por la tarde vamos a tener un encuentro internacional con académicos y expertos para desarrollar esa hoja de ruta que nos va a llevar a diseñar una empresa cada vez más social. Y el miércoles vamos a dar los premios Ceres 2020. Entonces, vamos allá. Empezamos. El rol del líder es clave para asegurar que toda la empresa está comprometida con la sociedad y no deja a nadie atrás. Ceres apoya este principio con diferentes iniciativas, las veremos durante los 3 días. Hoy vamos a analizar el rol del CEO, presidente, líder durante esta pandemia en las grandes empresas de este país. ¿Qué han aprendido? ¿Cómo se han transformado? Y vamos a empezar por Repsol y su presidente, Antonio Brufau. Antonio Brufau estará con nosotros en conversación con el presidente de la Fundación Ceres, Paco Román. Paco, bienvenido. Tienes la palabra para que nos puedas presentar tu invitado. Muchas gracias, Antonella. Primero, saludar a todos los que estáis conectados. Muchísimas gracias por la atención. Creemos que esto es importante, esta segunda edición de Radar. Y para mí es un placer poder saludar a Antonio, que preside una de las compañías
mayores, más importantes y yo creo que más admiradas en España. Yo personalmente, Antonio, cuando veo el plan de resiliencia que tenéis para este año, cuando veo vuestro foco en el largo plazo con 0 emisiones, me parece que es en el 2050, hablo de oídas, pero me parece que es así. Cuando veo lo que estáis haciendo y lo veo de cerca con la Fundación y lo que está haciendo Antonio Calzada y su equipo, por eso no puedo más que expresar mi admiración y con esa admiración te saludo hoy. Buenos días, Antonio, qué placer contar contigo. Buenos días, Paco. Encantado de estar con vosotros. Y en primer lugar, desear a todos los que están conectados pues que hayan pasado el problema de la pandemia de la mejor forma posible y que se encuentren bien, ellos y sus familiares. Muchas gracias, Antonio. Es verdad que estamos viviendo tiempos, decía Antonella, liderazgo con propósito, y hablaba de tiempos que han cambiado, ¿no? Que están cambiando, que nos están abriendo a una incertidumbre como no hemos conocido nunca, ¿no? Pero aquí tenemos hoy como leitmotiv lo del liderazgo con propósito. Yo creo que todo aquel que tiene, hablaba Antonella de CEOs, presidentes, todo el que tiene una responsabilidad de empresa, está gestionando constantemente. Y la gestión tiene que ver con decisiones, tiene que ver con datos, etcétera. Pero hay algo más que tiene que hacer, que es liderar. Y el liderazgo tiene que ver con las personas. Tiene que ver con hacerse cargo de una situación emocional. Y una situación emocional que si es mala ha de ser buena, ha de tornarla en buena, si es buena en mejor y tal, ¿no? Y ese es el verdadero papel. Para eso es muy importante su propia convicción, la fuerza de sus ideas, de lo que expone, pero yo diría que es aún más importante la conexión, el contacto con toda esa gente, con todas las personas, con todos los colaboradores, porque de ahí se deriva eso que llamamos el engagement, ¿no? Y claro, ahora una de las dificultades añadidas es que esto hay que hacerlo apoyándose enormemente en las herramientas online, es decir, con algo artificial entre las personas y ya no están piel con piel, ¿no? En Seres nos obsesionamos con transformar las empresas para una sociedad mejor. Por eso el propósito es consustancial a nosotros. Por eso trabajamos en el propósito todos los días. Cuando hablamos de radar, y dice Antonella, es el fruto de un año de trabajo, es así, porque todos los días del año trabajamos en el propósito, tratando de acercar la realidad social a las empresas, tratando de ayudarles. Esto lo hemos visto durante todo este tiempo en una cosa que hemos organizado, que llamamos diálogos con líderes responsables, donde por parejas yo creo que han ido pasando los principales líderes empresariales españoles y continúan pasando, ¿eh? O sea que esto es continuo. Y el diálogo lo tenemos centrado claro, en la situación que estamos viviendo, la crisis, y mirando hacia adelante, en el futuro. Y si yo miro todo lo que nos han contado esos líderes, que pues yo creo que diría que han subrayado que además de tener que reaccionar y darle continuidad al negocio, lo cual tiene que ver con tecnología, con liquidez, con las ventas, con la salud, además de reconstruir las capacidades competitivas y hacerlo entendiendo las características del nuevo entorno, todos han subrayado la importancia de hacerlo desde el propósito, es decir, apoyado en los valores, atendiendo a los grupos de interés, dotando eso de coherencia. Y lo otro que subrayaban es la importancia entonces de los soft skills, es decir, que toca liderar. Y claro, se hablaban de generosidad, de colaboración, de talento, de que lo primero son las personas, de la actitud personal, esto que se dice de las 3 Hs, de humanidad, humildad y humor, ¿sí? Tal que entendido como perspectiva, ¿no? Que nos permite distanciarnos un poco de las cosas. Porque al final el papel del líder es creer en las personas. Para poder ayudarles a sacar lo mejor de sí mismas y en equipo colaborar, ¿no? Entonces, en este contexto que estamos viviendo, parece que esto es más importante que nunca. Pero yo, Antonio, te devuelvo el tema. Yo te diría, en el contexto actual, ¿cómo visualizáis o cómo visualizas tú el liderazgo con propósito, que supone el enunciado del apartado en el que estamos tú y yo? Muy bien. Oye, yo creo que Antonella lo ha definido muy bien. Es decir, los tiempos están cambiando a una velocidad muy acelerada. Hoy lo que hace muy poco tiempo era prioritario en nuestro sistema capitalista, que eran los stockholders, es decir, los accionistas, primar la rentabilidad, primar los resultados. Hoy esto se ha demostrado que no es adecuado. Es decir, el sistema capitalista, el sistema tal como lo conocemos, ya no funciona, porque la sociedad demanda otras cosas. Y tenemos que pasar de un modelo estrictamente basado en 2 objetivos, rentabilidad y retribución, a otro modelo que es generación de riqueza inclusiva. Es decir, una nueva economía que permita hacer un capitalismo inclusivo que tenga su impacto social. Y es aquí donde aparece el rol del líder comprometido, del líder con propósito. A mí me parece que hay una frase que lo resume muy bien, que es de Ronald Cohen, uno de los
de alguna forma, pensadores de las sociedades con impacto, que era que el líder no solo tiene que hacer las cosas bien, sino tiene que hacer el bien. Y esto aplicado a la empresa es ser una empresa con éxito para unos, pero al mismo tiempo ser una empresa con éxito para todos los demás. Y esto en conjunto pasa del concepto de stockholder al concepto de stakeholder. Nosotros hemos ido evolucionando en las empresas en modelos de responsabilidad, digamos, ¿no? En modelos que nos alejan del ámbito estrictamente interno de la empresa. Acordaros que hace muy poco hablamos de responsabilidad corporativa, que era un poquito como una imagen de la empresa, ¿no? Lo hemos pasado a hablar de responsabilidad social corporativa. En lugar de la imagen o la reputación, a una actividad social que de alguna forma trasladase lo que estábamos haciendo a la sociedad. Yo personalmente creo que estamos, y en Repsol lo que estamos haciendo es pedirle a la sociedad que nos otorgue la licencia social para operar, que también es un concepto que de alguna forma se ha instalado en el mundo empresarial. ¿Qué significa esto? Pues que cada mañana cuando abrimos la puerta a nuestras empresas nos tenemos que preguntar qué estamos haciendo para la sociedad, no para los accionistas, también, pero para la sociedad, para que esta sociedad entre en nuestra casa a demandar nuestros productos. Y por tanto esta sería la tercera, ¿no? Y por último está lo que hoy en día está más en boga y que nos va a forzar a todos todavía más a extremar nuestros esfuerzos, es lo que llamaríamos las compañías ESG, que son Environment, Social and Governance, que cada vez tienen más altos estándares de responsabilidad inclusiva, de capital inclusivo, y que nos obligan a todos a hacer un esfuerzo adicional, ¿no? Evidentemente aquí se ha dicho ya, lo has dicho tú, Paco, lo ha dicho Antonella, la sociedad está cambiando y está cambiando a una velocidad altísima. Siempre ha estado igual, siempre ha ido cambiando. Lo que nos diferencia ahora del pasado es el ritmo y la velocidad. El ritmo y la velocidad. Lo que nos hace es que estemos trabajando con esta velocidad con una incertidumbre elevadísima, una incertidumbre permanente, lo que yo llamaría un estado de disrupción constante, ¿no? Y es aquí donde aparece la función del líder. El líder es aquel que tiene que, como tú has dicho muy bien, Paco, aunar todo el conjunto de la empresa en un momento disruptivo, en un momento de transformación. Ya no digamos con la pandemia, pero la pandemia pasará, esperemos que pase más pronto que tarde, pero las compañías continuarán. Y a lo largo de este proceso, con esta velocidad y esta disrupción, lo que tenemos que ver nosotros es decir, ¿quién es capaz de aunar en un momento de cambio disruptivo, de volatilidad y de incertidumbre a todo un equipo humano, el que forma la empresa, para que su estrategia, sus valores, sus actitudes, su misión y su visión continúen enfocadas y focalizadas en aquello que uno quiere hacer, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, en Repsol, y tú lo mencionabas, Paco, nosotros hemos definido que como compañía, con nuestra misión, nuestra razón de ser, es ser una compañía energética que contribuye a hacer un planeta más sostenible. Esto nos llevará a cero emisiones, etcétera, etcétera. Pero para llegar a ser una compañía energética que contribuya a hacer sostenible el planeta, esta casa, mi casa, tiene que hacer una gran cantidad de actuaciones, todas que tienen que tener una única dirección. Y a ello tenemos que tender todos. Gracias, Antonio. Es verdad que bien has definido el momento que estamos viviendo, ¿no? Y el de esa disrupción permanente. Es verdad que siempre hemos vivido esto y dices, lo que pasa es que el ritmo y la velocidad son distintos. Yo añadiría además un tercer elemento y es que vivimos conectados todos en tiempo real, con lo cual estamos viviendo todos la disrupción de los demás. Y eso origina de alguna manera una tensión tremenda en toda la sociedad, ¿no? Y has descrito muy bien el propósito vuestro, ¿no? Y es que esta es la conexión de una compañía con la sociedad, ¿no? Porque al final, esto lo decía Sandel, el filósofo profesor de Harvard, que decía que la pandemia de alguna forma ha subrayado nuestra dependencia mutua, ¿no? Y que exige un alto nivel de solidaridad social. Y eso incluye todo lo que es, entre otras cosas, sociedad civil y, entre otras cosas, las empresas. Y nos debemos preguntar cómo está esa conexión entre empresa y sociedad. Para nosotros, en Seres, claro, nosotros vivimos obsesionados
por la conexión del progreso económico y el progreso social, ¿no? Entendiendo que la persona, al fin y al cabo, es lo más importante. Y tenemos, y yo creo que Ana, nuestra directora general, y Lucila, su directora, nos contarán algo más acerca del conocimiento, de las herramientas que utilizamos para ver esto. Pero yo ahora mismo querría compartir que durante todo este periodo, y también continuamos con ello, abrimos una actividad que llamamos Seres Responsables, que es como un lugar donde alojar iniciativas de cooperación para resolver problemas concretos que tienen que ver con esta crisis, donde intervienen distintos agentes. Empresas siempre, pero pueden estar colaborando con otras empresas, pueden estar colaborando con emprendedores, con personas, con instituciones, con ONGs, con lo que sea, ¿no? Entonces, mirando lo que estamos viendo, lo que se está haciendo ahí, que hay un montón de actividades y un montón de iniciativas y de proyectos, vemos que algo así como el 70% tiene que ver con los colectivos más vulnerables. Y yo me digo, hombre, esto denota que esa conexión existe, esto denota que las personas es verdad que son lo más importante y esto denota que hay sensibilidad. No en vano, de alguna forma, nuestro origen es el share value, del que hablaba Porter hace muchos años, es decir, la creación de valor compartido. El convencimiento de que una empresa que contribuye a hacer una sociedad más justa y más sana le va a ir bien. Le va a ir bien porque será una empresa también más fuerte y más sana. Y con eso se va creando un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el ver la reacción de las empresas durante toda esta crisis, donde tantas cosas se ponen en cuestión. Que, por cierto, hablabas de cómo de hacer el bien, no solo hacerlo bien, sino hacer el bien, que lo decía Sir Leonard Cohen, al que tuvimos en Seres hace poco, explicando precisamente todas estas cosas. Y yo te preguntaría, hablando de esta reacción en estos momentos, ¿no? Con todo lo que está pasando, ¿cómo habéis reaccionado? ¿Cómo ha reaccionado Repsol ante la pandemia? ¿Y qué papel han tenido o habéis tenido vosotros frente a los grupos de interés? Que has mencionado algo de los stakeholders. Bueno, yo creo que hemos reaccionado como todas las grandes empresas, o como todas las empresas, ¿no? Es decir, a mí me parece que nosotros, cuando apareció el problema de la pandemia, pusimos 4 prioridades. La primera de ellas era las personas, es decir, y las personas no solo los empleados de Repsol, que también sus familias, pero también nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros contratistas. Teníamos que crear un hábitat de seguridad física de las personas para que ellas estuviesen absolutamente libres o de reflexiones sobre peligro en su trabajo, en su comportamiento familiar, etc. Por tanto, creamos un comité de trabajo en donde de alguna forma íbamos informando de una forma transparente quién tenía problemas, quién no tenía problemas, en qué momento, cómo eran las normas para garantizar la seguridad de las personas. Y creo que esto funcionó muy bien porque nuestras tasas de contagios, etcétera, nuestras tasas, y cuando hablo de nuestras tasas, hablo de todo el mundo que está vinculado alrededor de Repsol, pues fueron muy, muy bajas, ¿no? Por tanto, en esta parte. Una parte también importante fue, desde el primer día, hablar del día de la reentrada, digamos, ¿no? ¿Cómo haríamos la escalada de devolución o de vuelta a los lugares de trabajo? El teletrabajo es importante, pero no lo es todo. El teletrabajo tiene que servir como una situación transitoria, puede ser estructural en determinado tipo de posiciones, pero en conjunto también el liderazgo se explica a través de las personas, no a través de las pantallas, ¿no? Por tanto, primero que todo, prioridad en la seguridad de las personas. La segunda, y en este caso, en nuestro caso, puesto que tenemos activos y actividades críticos y esenciales, pues era garantizar que a lo largo de toda la pandemia, desde el peor momento del confinamiento hasta hoy, todos nuestros activos, todas nuestras actividades estuviesen operando y dando servicio a la propia sociedad. Evidentemente, aquí hay una reflexión importante, es decir, nosotros, como han hecho otros, o como hicieron otros, lamentablemente, pues podíamos haber cerrado unidades, podíamos haber cerrado estaciones de servicio, puesto que el mercado cayó el 90%, como os podéis imaginar, pero nuestra decisión fue mantener la totalidad de lo que había estado abierto antes de la pandemia durante el proceso de confinamiento. ¿Y ello qué significó? Pérdidas, evidentemente, pero hay que asumir estas pérdidas, porque estas son pérdidas que de alguna forma compensan a Repsol, puesto que está dando un servicio a la sociedad, ¿no? Un tercer aspecto en esta pandemia era
trasladar a nuestros empleados, a nuestros proveedores, a nuestros clientes, que nosotros protegeríamos por encima de todo el empleo. No podemos utilizar, como puede haber gente que lo haya hecho, esta situación de crisis de la pandemia para reestructurar lo que tenían que haber hecho antes o lo que podrían hacer después. Entonces, nosotros tenemos muy claro que no vamos a perder a nadie, a ningún colaborador nuestro, como consecuencia de esta crisis. Seguramente en el futuro veremos si hay que contratar más gente o no contratar tanta gente, como consecuencia de las circunstancias de negocio. Pero de esta pandemia lo que no se puede hacer es sacarle una oportunidad para no respetar a todos aquellos que habían estado colaborando y trabajando dentro de la propia sociedad, ¿no? Y por último, la sociedad. Y la sociedad necesitaba de ambulancias que se moviesen, la sociedad necesitaba de material clínico, de hidrogeles, etc. Nosotros pusimos todos nuestros activos al servicio de las autoridades, desde nuestro laboratorio técnico, en donde que empezó a producir hidrogeles, pues, cosa que no habíamos hecho nunca, pero que tuvimos que empezar a producir hidrogeles, pues a comprar nosotros, a través de nuestra red internacional, material sanitario, material de protección, etcétera, y compartir estas compras con las autoridades para que esto pudiese ser distribuido, etcétera, etcétera. Por tanto, nos sentimos muy satisfechos de lo que hicimos. Seguramente, y aquí me gustaría hacer una reflexión de tipo más conceptual, nosotros no hicimos publicidad de lo que hicimos. Os estoy explicando lo que hicimos, pero no hicimos publicidad. A mí me daba mucha pena cogerla o enchufar la televisión y ver compañías grandes que estaban anunciando lo que estaban haciendo como consecuencia de la pandemia en favor de la sociedad. Y yo me preguntaba cada vez que veía aquello, oiga, este coste publicitario basado en un problema que tiene la sociedad, pero que va a ir en beneficio de la propia compañía que se está publicitando, ¿no sería mejor aplicarlo a otros sitios? Tenemos que explicar a la gente desde un punto de vista publicitario la responsabilidad de las empresas en momentos de crisis. Mal vamos si es así. La sociedad tiene que percibir que todas las empresas, sin tener que hablar de ello, colaboran con la sociedad. Y esto es lo mejor que podemos hacer. Lamentablemente, muchas lo hemos hecho, otras no tanto. Gracias, Antonio. El tema, el último punto tuyo, a mí me parece tremendamente interesante, porque es verdad que de alguna forma todo lo que pueda ser publicitar cosas de este tipo, pues es cuestionable. Es cuestionable por las razones que tú has dicho. Por otro lado, también es importante que se vean las acciones porque hay un efecto de tracción. Es decir, que una compañía como la vuestra haga estas cosas, a mí me parece que tiene un efecto ejemplarizante, ¿no? para muchas empresas. O sea que pero claro, eso no requiere publicidad, pero sí ser conocido. De hecho, nosotros en Seres también procuramos que esto sea conocido, ¿no? La acción de las compañías. Mirando la acción durante este tiempo de la mayoría de las empresas de Seres y de empresas no Seres, pero claro, nuestra información está en las empresas de Seres, yo diría que han hecho al menos 3 cosas, no sé si admirablemente bien, pero bastante bien. La primera es ser capaces de retomar la actividad con condicionantes, como tú has dicho, o sea, preocupándose por la salud de los empleados, etc. La segunda es reaccionar adaptándose a las circunstancias de demanda o de oferta o condicionantes de oferta que había, que podían ser muy especiales. Pues, hombre, yo del campo del que vengo, donde he estado mucho tiempo, las compañías de telecomunicación han tenido que dar el do de pecho, ¿no? Porque la demanda ha explotado. Pero es que además muchísimas compañías han hecho algo que tú has indicado también, que es poner sus capacidades al servicio del bien común, sea utilizando parte de su cadena de valor, su logística, su capacidad de compra, su capacidad de fabricación de cosas distintas y tal, ¿no? Todo eso lo que denota es esa conexión con la sociedad. Y ahora de lo que toca es hablar de futuro, ¿no? Y el futuro tiene que ver con la estrategia. Yo cuando hacía referencia a estas conversaciones con líderes responsables, lo que veía, y también un poco reuniendo mis propias notas, es, como antes decía, que todos hablan de ese futuro alrededor del propósito, todos manejan la palabra colaboración,
todos, si no digo todos, casi todos, lo enmarcan con una meta fija, yo diría que es la Agenda 2030, y esto me parece fantástico porque es quizá la primera vez que la humanidad se dota de un marco de respuesta global para unos desafíos globales. Estoy pensando en cambio climático, estoy pensando en disrupción tecnológica y en el catalizador agravante que supone la pandemia. Y claro, hay otro elemento que es, a la hora de pensar estratégicamente hacia el futuro, todo el proceso de formulación estratégica empieza por comprender bien el entorno, por comprender y a partir de ahí pues definir cómo te vas a posicionar y desarrollar capacidades, etcétera. Y eso supone escuchar a todos los grupos de interés, incluyendo inversores, etcétera, porque el mundo ahora es muy, muy rico. Entonces, yo te preguntaría, a la hora de ver vuestra estrategia, ¿cómo está afectando esta crisis a vuestra estrategia y al proceso de transformador? ¿Y están los stakeholders realmente reclamando un liderazgo con propósito y con impacto social? Vamos, sin lugar a dudas. La pandemia nos ha creado a nosotros, a nuestro sector, lo que podríamos llamar la tormenta perfecta. Es decir, nuestro sector está en un proceso de cambio, como os he dicho antes. En nuestro caso, Repsol fue la primera compañía del sector en anunciar nuestro objetivo, nuestro propósito de llegar a ser una compañía cero emisiones en el año 2050, es decir, en línea con los acuerdos de París, con lo cual esto os podéis imaginar que en una compañía que tiene basado una parte sustancial de sus negocios en productos que tienen una componente de carbono muy significativa, pues no es un tema menor. Pero este es nuestro objetivo, este es nuestro propósito y por ello vamos a trabajar. Pero esta crisis, digo, nos ha cogido en un proceso de transformación y al mismo tiempo en una destrucción de todas las variables de negocio. Es decir, cuando la economía se para en el mundo y continúa parada en una parte muy importante del planeta, pues la demanda cae de una forma sustancial. Si la demanda cae, la oferta de alguna forma es excedentaria, los márgenes se destruyen, los precios se destruyen y al final, pues la situación económica pues se hace más compleja, sin lugar a dudas. Evidentemente esto pasará, como todo, y cuando pase, pues nos encontrarán en una posición mejor, más preparada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de Repsol? ¿Qué queremos hacer para responder a este propósito que nos demandan nuestros inversores, que nos demanda la sociedad, que nos demanda la Agenda 2050, no 2030, puesto que hay que mirar más a largo plazo y la Agenda 2030 tiene muchas componentes que no solo son cambio climático y a las cuales hacemos poco caso, con lo cual Repsol también está trabajando con ello y si queréis luego elaboraré, pero bueno, en cualquier caso, nuestra estrategia pasa por 4 pilares fundamentales, ¿no? Nosotros creemos que los hidrocarburos continuarán siendo muy importantes en el horizonte 2050, porque se quiera o no se quiera, el planeta no se puede electrificar 100%. Habrá actividades que no son electrificables y la demanda de petróleo, la demanda de gas natural continuará estando allí. Sin embargo, tiene que ser una oferta, en este caso una oferta por los que de alguna forma estamos en este sector, que sea mucho más responsable, que seamos capaces de entregar petróleo y gas cuya huella de carbono se haya eliminado. Y en ello estamos, ¿no? Primera reflexión, ¿cómo hacemos una actividad de producción y de exploración de petróleo y gas más eficiente desde un punto de vista de sostenibilidad? La segunda es, en el segundo lugar, es cómo hacemos que los activos industriales, todos aquellos que producen hoy los combustibles fósiles que convierten en productos para el uso de los ciudadanos, sean mucho más sostenibles, tengan una componente de menor intensidad de carbono. Y en esto hay respuestas, desde la economía circular, utilizando los residuos, utilizando alternativas distintas que hoy no las tenemos en cuenta, para producir, por ejemplo, biocombustibles, para producir biojet, para producir biomasa y de la biomasa biogás, etcétera, etcétera. Con lo cual, nuestro objetivo es que nuestros activos industriales en el horizonte 2050, primero, sean netos de emisiones en su proceso industrial. Segundo, sean netos de emisiones, y cuando digo netos no significa que no emitan, sino que sean netos de emisiones en todo el proceso para que el consumidor, cuando los consuma, sepa que lo que está consumiendo no va a generar una huella de carbono negativa, ¿no? Una tercera estrategia nuestra es entrar en el mundo de la generación renovable. Es decir, es verdad que la tecnología nos ha puesto frente a una realidad palmaria,
Es decir, lo que nos da el sol, lo que nos da el viento, nos tiene que permitir generar electricidad de una forma muy competitiva, renovable y, por tanto, mucho más sostenible, es decir, sin emisión de carbono. Y nuestro objetivo como compañía, con nuestro propósito, es llegar a ser una gran compañía mundial de generación renovable, en el horizonte 2025, 2030 y posterior, ¿no? Y un último punto es todo el énfasis que se hace en el cliente. Pero ¿cómo conseguimos que el cliente sea el responsable de sus propias decisiones energéticas? Y por tanto, vamos a hacer un esfuerzo enorme para que el cliente pueda saber cuáles son sus decisiones de inversión, sus decisiones de consumo, qué tipo de alternativas al consumo tiene, cómo potenciar la generación distribuida, cómo ayudarle a conectarse a través de todas sus necesidades vitales para que su vida sea mucho más eficiente desde un punto de vista de consumos, de insumos, de todo tipo de insumos. Y por tanto, estas son las 4 patas que de alguna forma nosotros pretendemos llevar a buen término para que en el año 2050, como os decía, Repsol sea una compañía energética, siempre vamos a ser una compañía energética, pero cuya actividad sea mucho más sostenible de la que fue en el pasado, porque las necesidades y los objetivos eran distintos, y que colabore, sin lugar a dudas, a la generación de riqueza para todos, también para sus accionistas. Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Qué importante tener esa visión de futuro y ese horizonte, porque hay una cosa clara, y es que este futuro o lo ganamos todos o no lo gana nadie, ¿no? Y eso exige cohesión, exige colaboración, exige que participen las empresas, exige que las empresas estén cerca de las personas, que las personas, pues tú lo destacabas al final, sean lo más importante. En eso estamos trabajando todas estas compañías que estamos en Seres, otras muchas compañías, en eso estamos trabajando en Seres, ¿no? En esa conexión del progreso económico y social. Nos enfrentamos a tiempos complicados, pero a mí me gusta recordar siempre aquello de Borges, que decía, le tocaron como a todos los hombres tiempos difíciles en los que vivir. Estos son tiempos tan difíciles como los anteriores, estos son los que nos toca a nosotros. Toca liderar para todos los que tenéis esas responsabilidades en las empresas, toca liderar para las empresas, toca cohesionar, toca que las empresas estén cerca de las personas. Y bueno, yo nada más que esto, agradecerte, Antonio, la participación y la claridad y lucidez con que nos has explicado todo, y pues, yo creo que continuaremos con el programa. Y Antonella, te devuelvo la palabra para que nos vayas guiando en la agenda de este día tan interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Antonio, por esa idea fundamental. Es la sociedad que da el permiso a la empresa para operar, licencia para operar, y para esta otra idea de que entre los stakeholders, Repsol también tiene el planeta como stakeholders. Seguimos, esto es Radar Seres para los que se acaban de incorporar, liderazgo con propósito en un mundo que ha cambiado. Vamos a hablar de impacto social con toda la sociedad civil presente. Gracias a todas por venir. Hoy es el Día de los Líderes, ya lo hemos dicho, sin líderes no hay cambio, pero aún así hemos querido que estuvieran de alguna manera presentes en el día de hoy todas aquellas directoras de responsabilidad social corporativa, jefes de sostenibilidad, directores de corporate citizenship, de ESG, responsables de las relaciones con los stakeholders, todo este sector de la acción social de la empresa, que en España es tan importante, un sector que hace un trabajo descomunal para que la agenda en este tema avance y para que todos los departamentos de su empresa también se alineen. No importa cómo os llamáis de muchas maneras. Hemos querido reconoceros aquí, hemos tenido una serie de entrevistas con vosotras y vosotros para que nos dijerais qué estabais aprendiendo en este momento de cambio profundo y grandes retos. Y hemos, digamos, aglutinado todos vuestros testimonios en un espacio que se va a lanzar en la página web de Seres a partir del miércoles, y la verdad es que todos los testimonios de lo que habéis pasado en estos 6 meses son muy emocionantes, como por ejemplo el de Rocío Zúñiga, de Ford España, coordinadora de comunicación y RSC, que nos ha dicho que un buen RSC ya preparado fue fundamental para responder. En su caso, en 3 días ya fueron capaces de enviar una flota de coches a la Cruz Roja en Madrid, en toda España y en Portugal. También nos ha dicho que RSC no es solo en la empresa, RSC es en casa también. Y ella tuvo su propio plan de RSC con su familia, hicieron una especie de modelo de cuadrante
para asegurar que cualquier persona mayor de la familia recibiera por lo menos una llamada telefónica de cualquier otro miembro de la familia. RSC en la empresa, RSC en casa también. Es un gran principio. Gracias a Rocío, gracias por estar aquí y tu testimonio junto con los otros en la página web. Y seguimos. Vamos a Huelva. Vamos a Huelva, donde la división española de la multinacional Atlantic Copper, líder en la producción de cobre desde hace 50 años y con más de 3.000 empleos directos e indirectos creados, es un motor clave para la economía de Andalucía. Hoy tenemos aquí a su consejero delegado, Javier Targueta. Javier, ¿cómo han sido para ti estos 7 meses y para tu gente también? Javier, tienes la palabra. Buenos días, Antonella. Muchas gracias por darme la palabra y muchas gracias a Seres por invitarme a este encuentro en el que, desde luego, me siento muy bien de poder compartir todas estas experiencias y todos estos sentimientos en tiempos de enorme crisis. Y, desde luego, mis mejores deseos a todos vosotros, mis mejores deseos de salud, a vosotros, a los que nos están viendo y escuchando en este programa y a nuestro país en general. Esta es, evidentemente, si se puede calificar de alguna manera, es una crisis de enorme incertidumbre. Y si siempre es importante la anticipación por parte del líder o de los líderes empresariales, y me refiero a los líderes en una sola empresa, la misma empresa, porque soy muy fan del liderazgo compartido, del liderazgo participativo. Es la anticipación y la determinación. Anticipación a lo que va a ocurrir y determinación en la toma de decisiones. Suelo decir que no basta con la anticipación, que hay que generar el cambio. Evidentemente, los cambios que nos han venido, el gran cambio de la situación en que estamos es sobrevenido y, por tanto, es imposible y conveniente, desde luego, no crearlo. Pero sí los cambios que se derivan de las necesidades que genera la situación. Me han preguntado muchas veces cuál es la característica más importante que debe tener el líder. Evidentemente no puede ser una sola, son unas cuantas características y rasgos de personalidad y de forma de actuar y valores que debe tener un líder. Pero si tuviera que decir algo, alguna sola, siempre me ha traído el concepto del entusiasmo. El entusiasmo y ser capaz de transmitirlo. Evidentemente, esta crisis en que nos vemos rodeados de dolor y de incertidumbre y de zozobra, quizá la palabra entusiasmo no es la más adecuada para una situación así. Es más adecuada para un gran proyecto, para un gran reto. Aquí hay grandes retos, pero esto no es un gran proyecto. Este es el gran proyecto de sobrevivir y de sobrevivir lo mejor posible. Entonces, más que entusiasmo, yo sustituiría, en este caso solo, el concepto de entusiasmo por garra y por tenacidad. Y desde luego, y lo ha mencionado Paco Román y lo ha mencionado Antonio Burfao, y lo has mencionado tú, Antonella, al principio en la presentación, el sentimiento o el enfoque de la persona. Esto es algo ya que viene ocurriendo en el mundo desde hace no tanto, 150 años más o menos, en que se abolió la esclavitud y desde entonces se empezó con hechos a enfocarse y cuidar a la persona. Y ahí es donde quiero ir, al sentimiento. En esta crisis debe predominar el sentimiento por la persona de estar cuidada, de que la organización a la que pertenece, sea la empresa, sea la administración, sea una ONG o sea una fundación o sea el país entero, el sentimiento de las personas de sentirse cuidadas. Para sentirse cuidadas, desde luego, tienen que tener confianza en la organización en la que están. Tienen que tener confianza y la organización en la que están tienen que inspirarles, tiene que exudar credibilidad. Y desde luego la credibilidad y la confianza no se aplica como un remedio a una situación dada, tiene que venir de lejos. Si no se ha construido antes la credibilidad, no hay nada que hacer, no se puede improvisar. Y desde luego es la confianza y la credibilidad algo que tiene que estar volando sobre nosotros, volando sobre todo el cuerpo social de una empresa ante un gran proyecto o ante una gran crisis. Y es sobre todo confianza en la salud y confianza en el trabajo.
Es decir, la empresa, la organización se acuerda de mí, piensa en mí, en mi salud y en la de los míos, y piensa en el trabajo, en aquello que me permite vivir y vivir lo mejor posible. Evidentemente, todas estas cuestiones de enfoque a la persona y de credibilidad tienen que comunicarse, tiene que haber un flujo de información intensísimo. En esta crisis, en la empresa, hemos exacerbado la comunicación. La comunicación en los dos sentidos. Comunicación de nuestra directora de Recursos Humanos, del director médico, de yo mismo, y una comunicación en todas las direcciones de la empresa. Y luego vuelvo a ello con algo más de detalle. Y desde luego prioridad absoluta, que no exclusiva, prioridad absoluta por la salud, cueste lo que cueste. Y esto desde luego lo hemos practicado, creo que con más logros que fracasos. Yo diría que con fracasos pues probablemente ninguno, o diría más que con logros que con imperfecciones. Desde luego el teletrabajo, una semana antes de que se declarara el estado de alarma por parte del gobierno, la distribución de EPIs, la toma de temperatura a la entrada de la planta, los test masivos. Los test masivos los empezamos, por cierto, ya en abril. Test masivos a los empleados y a los familiares de los empleados convivientes con ellos. La implantación y revisión permanente de protocolos de funcionamiento. La ampliación del servicio médico de la empresa, duplicando el número de sanitarios que tenemos para atender a todos nuestros empleados cuando lo necesitan. Y vuelvo al liderazgo que decía al principio, colectivo. Yo lo llamaba colectivo. Hace pocos días estuve dando una conferencia en la Escuela de Organización Industrial, y ellos, en su escala de valores, en su misión, establecen como un gran valor, llaman el liderazgo colaborativo, que me gusta más todavía. Es decir, a todos los niveles, el liderazgo de todo el comité de dirección, de la dirección médica, en el caso que nos ocupa, en la comunicación y la interacción con el comité de empresa, con los delegados de prevención. Cuando esto se lleva a la práctica y se constituye parte clara de la cultura de una empresa, se llega a producir el fenómeno del cardumen. El cardumen es un banco de peces, cientos o miles de peces que van todos nadando y de repente giran todos a la vez, como si tuvieran un chip dentro de alguien que lejos les manda. Cuando una empresa funciona así, o casi funciona así, desde luego los éxitos, los logros de esa empresa son impresionantes, incluso para los que trabajamos en ellas. Y quería mencionar algo también que pudiera parecer una obviedad, y intentaré explicarlo para que no parezca una obviedad, que es hacer todo lo mejor posible, ir a por todas, estar siempre convencidos de que estamos haciendo todo lo que se puede hacer para superar la crisis. Y entonces, una vez que estamos convencidos de ello, que estamos convencidos de que están los deberes hechos, o que se están haciendo, porque esto continúa, pero que están los deberes hechos hasta ese momento, cerrar los ojos. Tenemos un gran campeón de golf en España, Sergio García, que se está diciendo últimamente que cuando da el pad es el último golpe en un hoyo para ya introducir la bola en el hoyito, cierra los ojos. Yo estoy seguro que no lo hace para no ver qué pasa con la bola. Lo hace porque decir, he apuntado bien, he medido bien si la bola cae a la derecha o a la izquierda, si es cuesta arriba o es cuesta abajo, he medido bien la distancia. Y ahora que he hecho todo, cierro los ojos porque va a salir bien. Es decir, la bola entrará o no entrará, pero el golpe va a ser bueno. Un poco esto, es decir, hemos hecho todo lo posible, cierro los ojos porque espero que esto vaya a salir bien, va a salir lo mejor posible que podía salir. Una vez más, y siempre lo defiendo, la colaboración público-privada es absolutamente clave. También lo mencionaba Antonio Bufao antes.
estar en contacto con las administraciones, en nuestro caso la Junta de Andalucía y el Gobierno Central, tanto para ofrecer ayuda, si se puede, como para pedir ayuda, que la hemos pedido y la hemos obtenido, por cierto, en ambos casos. Y desde el principio, desde cuando se estableció el mantenimiento de la actividad esencial, tuvimos la determinación de nosotros mismos decidir que éramos esenciales, que resultaba que lo éramos. Pero no dudamos, fue, si os acordáis, un fin de semana de enorme incertidumbre. Circulaban decretos o borradores de decretos del gobierno contradictorios. Al final salió un decreto que no definía del todo, y la situación era muy difícil como para que lo hiciera. Y entonces, ante esa definición, ya habíamos tomado la decisión de seguir funcionando como fuera, resultando finalmente que éramos esenciales, pero ya estaba tomada la decisión. Es decir, determinación. Desde luego que desde el principio nos fallaron suministros de materia prima, nos fallaron suministradores, nosotros nos suministramos de mineral, de cobre, de minas de todo el mundo, incluyendo minas en la provincia de Huelva. En unos sitios había minas con contagios masivos, en otros las autoridades del país habían prohibido la actividad y entonces, pues evidentemente tuvimos alteraciones en los suministros. Nuestros equipos funcionaron de una forma ejemplar, eficaz y rápida para sustituir esos suministros por otros alternativos. De la misma manera nos fallaron clientes porque los mercados se habían caído y en España de una forma estrepitosa. Nuestros equipos también funcionaron de una forma absolutamente diligente y eficaz, encontrando sobre la marcha otros mercados, de forma que no hemos perdido ni un solo día de funcionamiento en la empresa por el COVID-19. Es lo que los anglosajones llaman trabajar con eyes wide open, que no quiere decir con los ojos abiertos, es trabajar con un conocimiento profundo de lo que se está haciendo, con un conocimiento completo de lo que se está haciendo, de manera que cuando surge lo imprevisto se sabe cuál es el plan B para lo que se tiene que hacer. Como decía, y felizmente hemos mantenido la actividad al 100% en nuestra empresa y hasta el punto de, al cierre de septiembre, incluso haber batido varios récords. El primero de todos, el más importante, récord de seguridad, índice de accidentes más bajo de nuestra historia para los últimos 12 meses rolling. También hemos tenido dos récords de eficiencia operativa, récord de todos los tiempos. Eso evidentemente nos satisface y curiosamente, y no sé si es curiosamente, no sé si es casual, nos han dado una agencia independiente de certificación, Vigeo, del grupo Moody's, la calificación de sostenibilidad en su grado de Advanced, de ESG. Antes mencionaba también Antonio Bufao, ESG, es decir, Environment, Social y Governance. Y es evidentemente una prioridad y cómo no, pues a todos nosotros nos satisface ese reconocimiento precisamente en un momento tan dificilísimo y tan duro como el que estamos viviendo. Hemos asimismo mantenido todas las actividades de desarrollo personal. Vamos a impartir en este año más de 30.000 horas de formación, más o menos la media de los últimos años, evidentemente utilizando muchísimo la formación online. Hemos mantenido también la formación de FP Dual, de la que somos absolutamente entusiastas. España está muy atrasada y la empresa española está en general muy atrasada respecto a los grandes campeones mundiales en la FP Dual, que son Alemania y Austria. Nos queda un camino por recorrer. Pues esto tampoco lo hemos no solo suspendido, sino mantenido en su totalidad. He expresado muchas veces a lo largo de todo este proceso mi gran gratitud a todo el cuerpo social de nuestra empresa y lo hago de nuevo desde aquí y yo diría que no me quiero despedir de las palabras que estoy diciendo y del programa diciendo, sin decir lo imprescindible que es el tesón
el mantenimiento de la guardia alta como los boxeadores y de la moral alta. Y para mantener la moral alta, el trabajo en equipo, el fenómeno del cardumen es absolutamente y más imprescindible que nunca en la empresa y en España. Muchas gracias, Antonella. Esto es lo que decía compartir con todos vosotros. Muchísimas gracias, Javier. Trabajar desde el conocimiento profundo para poder hacer frente a estos grandísimos retos, transición a una condición excepcional donde tu empresa no dejó nunca de funcionar, de trabajar. Esta condición de empresas que se organizan rápidamente y gracias a la tecnología siguen trabajando, siguen dando servicio, es algo que refleja todo el sector de responsables de sostenibilidad o de RSC con lo que hemos hablado. Lógicamente la tecnología nos ha salvado, lo ha dicho todo el mundo, pero esto también tiene cierto precio. Como evidencia Clara Bazán, directora de sostenibilidad de Mapfre, gracias Clara por tu contribución y por venir, una contribución muy personal. Aprender a trabajar solos, completamente solos, la gran parte del tiempo puede ser muy productivo, pero puede llegar a aislar y también estamos siendo muchísimo más eficientes, pero también estamos empezando a ser completamente dependientes de las videoconferencias, como tú declaras ser, y nosotros también, todos. También la importancia de mantener las relaciones humanas para mantener la cordura en momentos de gran estrés. Afortunadamente, la tecnología nos ha ayudado a seguir en contacto con nuestros familiares, nuestros colegas y todo el mundo. Y probablemente sin eso la situación habría sido muchísimo más dramática. El otro nos mantiene sanos, nos mantiene en equilibrio y esta salud mental o en general la salud es algo de lo que vamos a hablar ahora porque vamos a tener como invitada a Cristina Enríquez de Luna, que es la presidenta de la empresa farmacéutica GSK, con un doble reto, la de cuidar de los suyos, de toda su gente, pero también de buscar las soluciones para curarnos a todos. Una condición de doble reto ciertamente no muy fácil. Cristina, bienvenida. Gracias. Tienes la palabra. Muy buenos días a todos. Bueno, espero que todos vosotros, vuestras familias y equipos estéis bien. En primer lugar, quería dar las gracias a la Fundación Seres por invitarme a participar en este acto. Yo creo que Seres es un gran ejemplo de liderazgo con el compromiso social que es muy necesario en los tiempos en que estamos viviendo. Así que muchas gracias por este liderazgo. Unos minutos para compartir con vosotros mi experiencia en estos últimos meses, algunas lecciones aprendidas y también, bueno, pues atreverme a comentaros algún pensamiento sobre el futuro y desde la perspectiva de mi responsabilidad como pues, directora en GSK España, que es una compañía farmacéutica multinacional líder en su área, cuya misión es trabajar para que las personas hagan más cosas, se sientan mejor y puedan vivir más tiempo. Y creo que sí es muy relevante, como han comentado en los ponentes anteriores, una reflexión sobre el liderazgo, ¿no? Porque es verdad que la humanidad ha vivido muchas pandemias en el pasado, pero yo creo que para los que estamos aquí en esta sesión es nuestra primera pandemia, por así decirlo. Tuvimos el SIDA hace unos años, pero no tuvo el impacto que está teniendo COVID-19. Y es la primera vez que yo creo como líderes nos enfrentamos a algo así. Es algo muy nuevo, inquietante, que puede llegar a desconcertarnos y paralizarnos. Y como líderes de una organización grande, en mi caso, esta empresa con más de 2.000 empleados, con laboratorios, plantas de producción, pues siento esa inmensa responsabilidad y reto de guiarles a través de tiempos complicados. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se mencionaba antes, anticipación y determinación son dos elementos fundamentales en el liderazgo. Para mí, anticipación fue clave en esta situación porque nosotros como compañía también nos anticipamos al estado de alarma una semana. De hecho, una decisión muy impopular que tomé cuando todavía pues no había esta conciencia pública en España de este problema, de realmente pues mandar a todo el mundo a casa, a todo mi equipo comercial a casa y la primera reacción pues incluso de mis jefes fuera o de la organización aquí en España es no entenderlo, nos estamos precipitando, pero yo tenía claro
igual que lo que han comentado anteriormente, que lo principal, lo que teníamos que cuidar sobre todo, era la salud de los empleados. La salud de los empleados que han continuado trabajando durante toda la pandemia en los laboratorios y en las fábricas, y la salud de los empleados que han estado trabajando en la medida de lo posible. Y todas hemos tenido, como han mencionado, pues una comunicación constante con todos nuestros empleados a través de pues, sistemas virtuales, boletines, proyectos, programas de seguimiento de toda la organización, de su salud no solamente física, sino también su salud emocional, engagement, etcétera. Y ha resultado una experiencia realmente estupenda. En las fábricas, tenemos una fábrica en Alcalá de Henares, una de las ciudades más golpeadas por la pandemia en España, y otra en Aranda de Duero, también, como sabéis, bastante impactada, ha tenido hasta 3 confinamientos ya. Pues hemos asegurado continuamente la fabricación de los medicamentos que se exportan a todo el mundo. Exportamos más del 90% de nuestra producción. Y a pesar de haber tenido, bueno, pues un número no pequeño de empleados impactados por la pandemia, pues hemos asegurado los turnos con turnos continuos, 3 turnos por día, 7 días a la semana. Entonces, bueno, como líder de esta organización, mi prioridad, he tenido 3 prioridades en este entorno, en esta situación. Primero, cuidado de nuestra gente y de nuestro entorno, la salud, la más importante. La segunda, asegurar la continuidad del negocio a la vez que nos adaptamos para el futuro. Y la tercera, como compañía biofarmacéutica líder en vacunas también, cómo desarrollar soluciones para esta pandemia. Es decir, nos hemos enfocado siempre en la salud. Las 3 prioridades tienen como columna vertebral la salud de la población, que es algo en lo que nuestra empresa lleva trabajando más de 300 años. Y sobre todo, pues, como comentaban los ponentes anteriores, siempre con la colaboración de todos los equipos. El primer punto, la importancia de la salud, yo creo que nos ha dejado un montón de aprendizajes. Nos ha dado claramente un baño de humildad, yo creo, de enormes proporciones a todos, sobre todo en los países desarrollados, porque nos hemos dado cuenta de lo vulnerables que somos. Ni siquiera nosotros, en la industria farmacéutica, que estamos acostumbrados a trabajar entre virus y bacterias, nos habíamos dado cuenta de lo vulnerables y lo indefensos que podíamos llegar a ser. Y la verdad es que hoy día sabemos que nuestro sistema sanitario en España no es tan robusto como pensábamos. Y la verdad que en los peores momentos de la crisis hemos aprendido, hemos visto cuáles eran las carencias, la falta de recursos. Yo creo que el primer aprendizaje que tenemos todos es que sin salud pues no podemos desarrollarnos como sociedad. Sin salud no hay economía, no hay estado del bienestar, no hay futuro. Y igual que para nosotros, las empresas, proteger a nuestra organización ha sido la primera prioridad, también debería serlo para nuestros gobernantes. Y ese es el primer aprendizaje. Y he de decir que la organización ha respondido con total compromiso a la demanda también de la compañía de seguir al pie del cañón, de seguir acudiendo a la fábrica, a los laboratorios en todo momento. Así que estamos muy orgullosos que por 3er año consecutivo, pues GSK ha sido designada como una de las 3 mejores empresas para trabajar en España, según el índice de actualidad económica, y también la mejor empresa para trabajar según Forbes. Este compromiso con nuestros empleados se ha extendido a las comunidades en las que vivimos y trabajamos, ¿no? Tanto a nivel global, pero como también a nivel más local, ¿no? No voy a entrar aquí a detalle. Nosotros no hicimos anuncios, como mencionaba algún ponente, pero bueno, pues hemos hecho todo lo posible compartiendo nuestro material de protección individual, donando pantallas de protección, desarrollando proyectos para crear material sanitario con impresoras 3D
para poder suministrar estos equipos de protección individual a centros públicos y privados, incluso pues obteniendo en tiempo récord autorización administrativa para toda la realización de pruebas diagnósticas PCRs en colaboración con el Instituto Carlos III. Y otras muchas actividades que hemos realizado con pues algunos stakeholders con los que tenemos alianzas estratégicas como Save the Children, ADECO, Cruz Roja, etcétera. Para mí el primer aprendizaje importante, como se ha mencionado ya, es el foco en las personas, en la salud y en el bienestar de la población como base y la capacidad de anticipación. Y por último, la humildad de reconocer que esto es mucho más complejo de lo que pensábamos. En este momento creo que deberíamos tener todos la humildad de reconocer pues que hemos sido muy optimistas al pensar que habíamos vencido al virus y ahora estamos en mitad de la segunda ola, ¿no? La segunda gran prioridad que como líder he tenido y continúo teniendo es la continuidad del negocio. En el negocio presente, pero también ver de qué forma nos tenemos que adaptar al futuro. Y esta es nuestra mejor forma de contribuir a la solución de este problema, ¿no? Y el compromiso con los pacientes ha sido total. Como compañía biofarmacéutica ponemos al paciente en el centro y tratamos de que nunca le falte su medicación. Y proteger la salud de nuestros pacientes ha sido prioritario. Entonces, no solamente hemos asegurado el suministro de medicamentos en todo momento, tanto producidos nacionalmente como en otras fábricas de la compañía en el mundo, sino que también hemos implementado proyectos para acercar estos medicamentos a las casas de los pacientes, sobre todo aquellos más vulnerables. Y hemos implementado en mitad de la pandemia programas de asistencia a pacientes. Y esto yo creo ha sido una contribución importante porque una de las implicaciones que ha tenido esta pandemia es que incluso las personas no afectadas por COVID, pero también se han visto afectadas por la interrupción de sus tratamientos, sus seguimientos médicos, etc. Y aquí entro en la anticipación al futuro. Creo que la digitalización, sobre todo la digitalización en sanidad, es un factor clave ha sido un factor clave de manejo en esta pandemia, pero también de preparación para el futuro. Nosotros como compañía no solamente producimos, fabricamos medicamentos, tenemos ensayos clínicos, sino que también trabajamos en desarrollo y lanzamiento de nuevos productos con un importante trabajo de formación para profesionales sanitarios y para todos aquellos stakeholders que lo necesitan. Lo que nosotros hicimos en estos meses y seguimos haciendo ha sido pasar un montón de actividades que se han hecho tradicionalmente en persona, face to face, a través de la visita médica, las reuniones con profesionales sanitarios, a un entorno digital. De forma que todo este trabajo, todo este apoyo a los profesionales sanitarios no se viera interrumpido. Y la verdad es que otro de los aprendizajes que yo creo tenemos en España es que tenemos que mejorar mucho nuestra digitalización en temas sanitarios. Hay un informe que se ha publicado por COTEC y la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria que se ponía de manifiesto que el nivel de madurez en la transformación digital de los servicios sanitarios en España es muy pobre. El índice global de la madurez de los sistemas de salud en las comunidades autónomas es solo del 31%. La digitalización en servicios de pacientes es solamente del 23%. Y el de los sistemas de análisis de datos para toma de decisiones no llega al 18%. Entonces, esto en un momento que los hospitales y centros de salud están colapsados es muy importante. Es muy importante que todos entendamos que sin una fuente de información digitalizada y clave en salud es difícil que podamos avanzar. Entonces, como compañía tenemos el compromiso no solo de seguir avanzando en esta dirección, en todas nuestras interacciones, en todos nuestro trabajo, sino también apoyar a la Administración
para avanzar en la agenda de digitalización, sobre todo y en todo lo que son ensayos clínicos. El tercer punto, el gran tercer área de foco en el cual hemos estado trabajando es proveer de soluciones como compañía biofarmacéutica líder, es decir, la ciencia al servicio de las necesidades urgentes. Y está claro que se nos está pidiendo a las compañías farmacéuticas que hagamos en un año lo que tradicionalmente se hacía en 10. Es decir, que desarrollemos nuevos medicamentos y vacunas que nos permitan solucionar este problema de salud en tiempos récord y con plazos pues nunca vistos, ¿no? Y el GSK ha tomado ese reto y está trabajando en muchos proyectos en distintas áreas para traer vacunas y medicamentos y también tests que permitan manejar esta pandemia. No me voy a extender, pero dentro de nuestra estrategia de innovación responsable, el desarrollo de vacunas en colaboración con distintos stakeholders es ya una realidad. Tenemos más de 7 proyectos en marcha con distintas compañías, en el cual el más avanzado es el que estamos trabajando con Sanofi, que es una compañía de la competencia. Nos hemos dado cuenta que la colaboración es fundamental en esta situación de pandemia y estamos ya desarrollando en conjunto una vacuna que haga frente a COVID-19. Esta vacuna ya se encuentra empezando las fase 3 a final de este año y hemos firmado acuerdos de compra anticipada con la Unión Europea, con lo cual esperamos que pues, las primeras unidades de vacuna lleguen a España, esperemos lo antes posible, a mediados del año que viene. En medicamentos también estamos desarrollando distintos medicamentos, algunos de ellos antivirales, en colaboración con otras compañías. Son anticuerpos monoclonales que permitirían tratar el virus en todas las fases de la enfermedad, incluso como profilaxis. Y ya tenemos un candidato que está en fase 3 de desarrollo clínico aquí en España. Igual que algunos medicamentos para combatir la inflamación que causa la COVID-19, donde ya estamos en ensayos clínicos con pacientes aquí en España. No me voy a extender mucho porque creo que me estoy pasando ya de mi tiempo, así que quisiera resumir un poco el compromiso que tenemos como sector farmacéutico, como compañía, para poner la ciencia al servicio de las necesidades de la sociedad con un enorme sentido de urgencia. Es verdad, y quisiera comentarlo al hilo de lo que se hablaba antes de la Agenda 2020, no, nosotros estamos más en 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible en 2030 y no con el objetivo de no dejar nunca a nadie atrás. Hay que reconocer que aunque esta pandemia nos ha vuelto a todos del revés, todavía teníamos muchas pandemias no resueltas en la humanidad. Me refiero, por ejemplo, a la situación, por ejemplo, de malaria o tuberculosis, que son enfermedades que son endémicas, que todavía siguen causando muchísimas muertes al año. La malaria causa más de 400.000 muertes al año, mayoría de ellos niños. La tuberculosis, más de 1,5 millones de muertos al año. Y son enfermedades de las que nadie habla. Nosotros llevamos muchos años trabajando para resolver, con el objetivo de resolver y desarrollar una solución tanto para malaria como para tuberculosis, y también estamos aprobando una vacuna para la malaria en África en este momento. Entonces, mi aprendizaje aquí claramente es la necesidad de estar preparados ante futuras crisis sanitarias como país, como compañías, como sociedad, y actuar antes, siempre, actuar antes, el foco que tiene que tener la sociedad en prevención, no solamente de enfermedades, pero también hábitos de vida saludables. Esto para mí es el mensaje más importante. Es un mensaje que continúa siendo, termina como empieza, enfocados en la salud, pero en la salud con un liderazgo basado en el compromiso como compañía, en la colaboración y en el trabajo entre todos para resolver los retos que tenemos en salud.
Así que con esta llamada a la colaboración de todas las partes involucradas, me gustaría terminar afrontando el futuro con optimismo y asegurando que seguiremos trabajando para asegurar la salud de todos, de toda la sociedad, a través de alianzas. Muchísimas gracias. Antonella, te devuelvo la conexión. Muchísimas gracias, Cristina. Muy interesante este cuadro de la condición de la industria. Muy estimulante también que os aliéis con un competidor como Sanofi para poder, digamos, ofrecer a la sociedad una respuesta más rápida y mejor a esta pandemia que hay que afrontar con humildad, porque es un enemigo muy, muy fuerte. También cuidar y curar como dos prioridades que tienen que existir a la vez. Esto de la salud es evidentemente ahora nuestra prioridad absoluta. También lo dice Carlos Arango, el director general de la Fundación EY, que dice que cuando llegó la pandemia lo tuvo claro. Había dos prioridades por encima de todo, la salud y la familia. Y las dos, digamos, se compenetraban la una con la otra. Salud, ellos el 5 de marzo, nos dice Carlos, ya estaban todos en casa teletrabajando, fueron la primera empresa que lo hizo o entre las primeras, y familia en un sentido que también se aplicaba a la empresa, porque a la familia se le cuida, a la familia se la informa, a la familia se la mantiene unida, a la familia se le dice la verdad, y eso es lo que ha dicho EY y lo que ha dicho EY. Carlos, muchísimas gracias por tu vídeo, muy emocionantes, que va a estar en la web a partir del miércoles junto con todos los otros testimonios. Y vamos al último invitado de hoy, en particular nos vamos al Banco Santander y tenemos con nosotros el consejero delegado de Santander España, Rami Abukhair. Rami, ¿cómo has vivido? ¿Qué has aprendido en estos 6 meses históricos? Rami, tienes la palabra. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias, Antonella, por la presentación y gracias especialmente a la Fundación Ceres por brindarme esta oportunidad de participar en el Foro de Líderes Responsables, que aborda la reconstrucción del futuro con propósito. Preparando esta intervención y reflexionando sobre lo que hemos vivido y seguimos viviendo, he llegado a una conclusión muy clara. El liderazgo de estos meses no va de cargos, no va de jerarquías, va de personas. Un liderazgo responsable, humano, solidario, con unos valores por delante que son los que nos definen como organización. Esta pandemia nos ha robado a muchos seres queridos, nos ha robado tiempo, nos ha robado algo tan nuestro, tan español como los abrazos y los besos. Sí, algo tan español como eso, como los abrazos y como los besos. Y nos ha hecho pensar y nos ha hecho recapacitar sobre lo que verdaderamente es importante. Yo lo tengo claro, tengo muy claras mis prioridades en la vida y muy posiblemente coincida con la mayoría de ustedes. Salud, familia y amigos y trabajo. Son los pilares de mi vida y actúo acorde a ellos. En todos los casos, situando a las personas siempre en primer lugar. Aún recuerdo la primera decisión que adoptamos a inicios de la pandemia, en el mes de febrero, y fue realmente muy dolorosa. Apenas teníamos casos de COVID en España, pero se agravaba la situación en Italia. No había estado de alarma ni confinamientos, pero decidimos suspender algo que para nosotros realmente era importante, como era la Convención Nacional. Habíamos convocado a más de 7.000 profesionales de toda España, y algo que nos hacía especial ilusión porque teníamos un gran lanzamiento. Y en ese momento, por responsabilidad, lo cancelamos, cuando ni siquiera existía a nivel estatal un protocolo de actuación. Desde ese momento nos marcamos una prioridad: proteger la salud de las personas en el sentido más amplio de la palabra, proteger a los empleados, proteger a los clientes, proteger a la sociedad en general. Y esto desarrollado en los puntos que le voy a comentar a continuación. ¿Cómo protegimos a los empleados y cómo seguimos protegiendo a los empleados? Pues era esencial proteger su salud, porque es esencial el servicio que prestamos a la sociedad, como así se recogía en el decreto de estado de alarma. Podías ir a una farmacia, podías ir al supermercado y podías ir a una oficina bancaria. Nuestra obligación era atender a nuestros clientes y ofrecer la misma calidad de servicio y al tiempo garantizar la seguridad de nuestros equipos. Por ello, dotamos a todos los empleados con mascarillas, con guantes, con máscaras de protección y con gel hidroalcohólico. Dividimos a los equipos y establecimos turnos rotatorios para que en caso de algún contagio no se viera mermado el servicio bancario. Y también establecimos unos equipos de teletrabajo,
unos equipos de teletrabajo de forma estructural, en el que se incluían al colectivo de riesgo, a las mujeres embarazadas y a aquellas personas que tenían dificultades para conciliar. Dotamos a nuestros profesionales de los medios necesarios, con ordenadores, teléfonos móviles, para que pudieran desempeñar su trabajo de forma remota. En los servicios centrales teletrabajó el 98% de la plantilla, aunque ya a día de hoy ya estamos de vuelta. Para que se hagan una idea, realizamos 18.000 videollamadas al día. Además, realizamos test COVID de forma periódica a todos los empleados. Reforzamos nuestro servicio médico y creamos algo muy relevante, como ha sido la línea telefónica de consulta y apoyo psicológico, porque ha sido muy necesario durante esta pandemia. Y mantuvimos el contacto con los equipos a través de videollamadas y webcast a toda la plantilla, para informarles puntualmente de lo que sucedía y animarles, porque entendíamos que había que prestar atención al estado anímico de nuestra gente. Yo me conectaba cada 2 semanas con toda la plantilla y hablé con los empleados que pasaron por el hospital. Una de esas videollamadas se convirtió en un evento memorable, que siguieron los empleados con sus familias desde casa. Un evento en el que nuestro queridísimo Rafa Nadal dio una sorpresa a 4 empleados que peor lo pasaron. Incluso uno de ellos seguía estando en el hospital. ¿Cómo protegemos y cómo seguimos protegiendo a nuestros clientes? Más allá de las mamparas de protección, de la señalítica en las oficinas, de los turnos y de las citas previas para evitar superar el aforo permitido, teníamos claro que la mejor manera de protegerles era a través de la digitalización. Por primera vez vivimos una situación de confinamiento. Los clientes tenían miedo a salir a la calle, por lo que nuestra principal prioridad era que pudieran realizar cualquier gestión a través de canales remotos, de nuestra app, de nuestra web, de los cajeros automáticos o de los canales telefónicos. He de admitir que resultó más fácil de lo previsto, por la potencia digital de nuestro banco y las capacidades tecnológicas que disponemos. Y en tiempo récord robotizamos y digitalizamos la inmensa mayoría de los procesos. Y esa es la esencia de nuestra digilosofía, la filosofía digital del Santander. Digilosofía es poner la tecnología al servicio de las personas y no al revés, y estar donde, cuando y como quiera el cliente. A pesar del confinamiento y del distanciamiento social, hemos querido ofrecer el mismo servicio de calidad de siempre. Les doy alguna cifra para ponerlo en contexto. Hemos realizado hasta 600 operaciones de línea SICO por hora. En un solo día registramos más de 4.200.000 accesos a canales online, 650.000 operaciones con firma digital y 5 millones de consultas de posiciones. Ahora bien, en la digilosofía las personas son parte fundamental y por eso conjugamos el mundo físico con el digital. La cercanía con los clientes y la confianza labrada con el tiempo, no hay máquina que lo sustituya. Gracias a esa relación humana hemos podido ofrecer soluciones a nuestros clientes, anticipándonos en muchos casos para mitigar las consecuencias del COVID. Y lo vamos a tener que seguir haciendo. Ese es nuestro trabajo. Y lo digo con humildad, creo que los bancos estamos a la altura del reto al que nos enfrentamos. Y hablo de todo el sector, de todas las entidades que operan en España, que han demostrado profesionalidad y responsabilidad. ¿Y cómo proteger a la sociedad? Sobre 3 ejes. Primero, apoyando a las empresas, protegiendo a las familias y volcándonos con nuestra sociedad, aportando nuestro lado más solidario. Desde el inicio de la pandemia hemos jugado un papel determinante en esta crisis, siendo parte de la solución, inyectando liquidez a las empresas, ofreciéndoles el oxígeno necesario para que puedan aguantar el pulso a esta pandemia. No encuentro una solución mejor para esta crisis económica derivada de una pandemia que apoyar a las empresas, porque son las que pueden mantener el empleo y, por tanto, proteger a las familias. Siempre digo que no hay política más social que crear y mantener el empleo. Y con ese espíritu contactamos con nuestros clientes, nos pusimos a su servicio para ofrecerles soluciones. Daba igual la hora y el día. Teníamos claro que sin la empresa no hay salida a esta crisis. De ahí los 50.000 millones de euros que hemos destinado a la financiación de empresas, pymes y autónomos, y hemos liderado los créditos ICO con una cuota del 27%. Lo hicimos con rapidez
porque en apenas 2 semanas se definió y creó el programa de ayudas. Con eficacia, porque el dinero estaba en la cuenta de los clientes en pocos días, asegurando su liquidez cuando más lo necesitaban y más angustia tenían, y con la garantía de cumplir los requerimientos necesarios. Y ahora queremos seguir jugando un papel determinante para nuestro país, canalizando los fondos comunitarios. Tenemos la experiencia, el conocimiento y las herramientas necesarias para llevarlo a cabo, como hemos demostrado con el ICO, o como hacemos cada año desde hace décadas con las ayudas agrarias de la PAC. Se lo decía hace un instante, protegiendo a las empresas, protegemos a las familias, a las que ofrecemos desde el primer momento un plan de ayuda. Con esa finalidad les ofrecimos de forma proactiva moratorias de hipotecas, de préstamos, de consumo, de tarjetas, ayudando de esta forma a más de 200.000 familias. Esto que hacemos en nuestro trabajo, apoyar, ayudar, ponernos en el pie del otro y hacer un esfuerzo para auxiliar a una sociedad que atraviesa momentos muy difíciles. Por ello, además, creamos un fondo solidario de 100 millones de euros, con aportaciones de los empleados del Santander, para la compra de material médico, para investigación, para desarrollo de vacunas y para el hospital de campaña que todos conocen, como ha sido IFEMA. Lo hicimos nosotros, las personas del banco, sin duda un motivo de gran orgullo, porque al final las empresas las hacen las personas y nuestra plantilla ha demostrado un espíritu solidario digno de elogio. El lema de esta jornada habla de la reconstrucción del futuro con propósito. Si me lo permiten, más que de reconstrucción, yo hablaría de creación, de crear nuestro propio destino, el futuro de nuestra sociedad, de nuestra nación, con humildad, con generosidad, con valores y pensando en las personas. Estamos ante una oportunidad para crear un futuro mejor y más próspero, que nos permita tener un crecimiento sostenible y, lo más importante, inclusivo. Y en esa tarea, que ha de ser común, siempre podrán contar con nosotros, con el Banco Santander. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rami. Muy interesante cómo habéis mantenido vuestro servicio a los clientes cuando la farmacia y el banco era lo único a lo que podíamos acceder. La salud de los profesionales y seguir ofreciendo un buen servicio al cliente ha sido la preocupación de muchas empresas, también de Conecta. Su consejero delegado, Jesús Vidal Barrio Rivas, nos dice cómo han tenido que reaccionar y en 2 o 3 días movilizar a más de 45.000 trabajadores en 9 países para que pudiesen continuar trabajando desde sus hogares. Y además, precisamente bajo la presión de esta exigencia especial, Conecta se ha inventado un producto, y veréis el vídeo en la página web de Ceres a partir del miércoles, para que empresas con retos similares puedan tener soluciones muchísimo más eficientes y muchísimo más flexibles. Muchas gracias a Jesús Vidal, gracias también a todos los responsables de RSC, de sostenibilidad, de relación con los stakeholders, os llaméis como os llaméis, que hacéis el sector de la empresa social de este país, por haber enviado vuestros testimonios. Y terminamos el evento de esta mañana dando la palabra a Ana Sainz, directora general de Fundación Ceres. Ana, tienes la palabra. Gracias, Antonella. Hemos escuchado de grandes líderes empresariales cómo han vivido esta pandemia. En los próximos minutos, yo quiero compartir cómo han sido estos 6 meses para mí, qué iniciativas hemos puesto en marcha y qué hemos aprendido de ellas, y también cómo os vamos a acompañar en esta nueva fase. Empecemos por ese 13 de marzo, antes de que cerraran los colegios y que estuviésemos todos confinados. El equipo de Ceres ya estaba trabajando desde casa. Habíamos organizado la digitalización de la fundación hace tiempo y cuando vino la pandemia estábamos preparados. Para lo que no estábamos preparados era para el nivel de preocupación, estrés e incertidumbre de esos días. El equipo buscaba respuestas imposibles de dar y yo intentaba transmitir confianza cuando tenía muchas dudas. Era un mundo cambiado y me encontré con situaciones que nos exigían reordenar prioridades y acelerar respuestas.
Hoy Antonio Brufau, presidente de Repsol, ha resaltado precisamente este concepto de necesidad de aceleración y cómo ha sido más necesario que nunca el liderazgo a largo plazo. Porque las prioridades, estar cerca de las personas, mantener la salud y seguridad de todos en Seres y ver dónde podíamos aportar, estoy seguro que los compartimos. Cristina Enrique, presidenta de GSK, ha profundizado mucho sobre ellos. Nos ha dicho que una de sus prioridades, como siempre, eran las personas. Y sabéis, a mí en estos momentos tan duros me han inspirado principalmente dos temas. El primero de ellos es la extraordinaria resiliencia de mi equipo y cómo se han enfrentado a esos retos dándolo todo. A todos ellos, mi reconocimiento, mi afecto y muchísimas gracias. Y segundo, ver cómo los principios que como Seres hemos defendido desde nuestros inicios hace 11 años cobraban una relevancia sustancial. Ese impacto social, esa S, a veces tan discutida o tan poco nombrada, percibida como superficial, se volvía real, se volvía lo más importante. Había que poner a las personas en el centro o no saldríamos de esta. Así que no solo nos reafirmamos en nuestra misión, sino que trabajando muy estrechamente con el apoyo de nuestro comité ejecutivo, asumimos nuestro rol de liderazgo y nos preguntamos cómo ejercerlo, cómo ayudar. Y todo ello porque la respuesta de las empresas españolas a la pandemia fue muy rápida, diversificada y masiva. Toda empresa construyó y nosotros quisimos estar ahí. Quisimos recoger todas estas iniciativas y creamos un repositorio denominado Seres Responsables que está a vuestra disposición. Lucila profundizará sobre ello el próximo miércoles. Y no queríamos quedarnos aquí, queríamos ir más allá. Hoy hemos hablado de ello. Teníamos que insistir en algo que es parte de nuestra esencia, dar más espacio que nunca a la alta dirección, porque en mi opinión, como nunca, es el momento del CEO. Y creo que Seres fue la primera que nos acercó a un CEO más humano, más vulnerable, pero quizá más líder que nunca. Un líder que hablaba desde su casa, poniendo en el centro a las personas, poniendo el acento en sus vivencias, en sus incertidumbres y también en sus valores fundamentales. Un líder que asume el momento con humildad intelectual, con garra, como nos contaba también hoy Javier Targueta, CEO de Atlantic Copper, y que con su ejemplo legitima el liderazgo. Para mí fue una ventana única a la realidad. Y así surgió la iniciativa Líderes Responsables. Se creó desde el confinamiento. Ya llevamos 14 diálogos con 28 CEOs de empresas del IBEX, multinacionales de distintos tamaños y sectores que semanalmente han participado en nuestras conversaciones. Y me gustaría compartir con vosotros brevemente 5 enseñanzas que han salido repetidamente en estos diálogos. La primera de ellas, el foco en lo económico no es suficiente. Este principio se ha hecho evidente de manera dramática durante la crisis. Las personas tienen que ser tu prioridad o la empresa deja de existir. Las empresas que aplicaban ya estos principios han sido más resilientes porque gozaban de la confianza de sus equipos, de sus clientes, de sus proveedores y de sus comunidades. Rami, CEO de Santander España, nos ha hablado hoy mucho de confianza. Porque mirad, la confianza es el gran elemento de cohesión en circunstancias extremas. También nos habéis dicho que no hay marcha atrás, que estamos en un momento duro, estamos en un momento de crisis, pero que en las crisis también surgen oportunidades. Y con las empresas debemos aprovechar esta oportunidad de transformación sin dejar a nadie atrás. La situación actual ha hecho más visible el rol necesario de las empresas en la mejora de la sociedad. Hay una oportunidad, una necesidad de reorientar a la empresa para siempre, buscando más valor compartido. Construir una empresa que ve claramente que sus intereses y los de la sociedad coinciden. Y por eso
se ha acentuado la reflexión sobre el propósito. Las empresas están obligadas a repensarse en muchos aspectos. Todos los líderes de hoy lo han mencionado. Pero para mí, el más importante de todos es cuál es mi razón de ser. ¿Me necesita el mundo? Esa reflexión ahora obligada es crucial y lo que la empresa decida sobre su propósito será juzgado por los mercados, por los clientes y los empleados. Y ya lo sabemos, ya conocemos que los propósitos que están comprometidos con lo social ganarán. También habéis hablado de colaboración, que la colaboración es imprescindible. Ante problemas enormes e inesperados, la colaboración es la única vía. Colaborar no significa pérdida de competitividad, al revés, ha sido la única vía para hacer frente a la pandemia. Y por último, nos habéis dicho que nunca ha sido más social el momento del CEO. Es otra de las grandes transformaciones que hemos vivido. Prevalece el líder del ser, no solo del hacer. Un líder que reconoce que la victoria es de los que dan. Nuestro presidente, Francisco Román, nos lo ha dicho. Toca liderar y estar cerca de las personas. Y cómo no, todos estos aprendizajes nos inspiran, nos dan fuerza y nos motivan. Nos estimulan para que Seres sea cada vez mejor y esencial para las empresas. Seguiremos por ello trabajando en la integración del propósito en todas las actuaciones de las compañías. Y en los próximos meses, con paso aún más firme, porque vamos a lanzar una nueva herramienta. En colaboración con McKinsey, hemos desarrollado un instrumento, RSC Cubo, que nos ayudará en esa hoja de ruta hacia el propósito. Y ya termino. Para mí, este mundo ha cambiado y sigue cambiando. Y ahora, con este nuevo estado de alarma, las empresas tienen más poder y más responsabilidad que nunca. No hay espacio para el desaliento. La sociedad nos necesita. Es la oportunidad para un liderazgo cada vez más humano, transparente y colaborativo. Es un honor para Seres, es un honor para mí acompañaros en esta nueva fase. Muchas gracias. Gracias, Ana. Terminamos a las 11:01 esta primera jornada de las 3 que compone Radar Seres. Hemos escuchado los líderes, hemos escuchado a Ana. Mañana a las 3 de la tarde, no os lo perdáis, profesores de universidades internacionales de máximo nivel, los más grandes expertos en cómo hacer la hoja de ruta para una compañía cada vez más responsable y próspera. Va a estar con nosotros Rebecca Anderson. Cuando lo han visto, las redes han inmediatamente aplaudido. Muchas personas en este país que han estudiado en Harvard han, digamos, ganado sus competencias gestionales y tecnológicas gracias a ella. También vamos a tener a Christopher Marquis. Todos los de la B Corp que habéis venido hoy tan abundantes, sabéis que ahí está vuestro mantra, pero no solo eso, sino una gran experiencia en el triple balance, ¿verdad?, de Cornell University. También vamos a tener a una consultora especial de McKinsey dedicada al papel del CEO, cómo transitar el papel de CEO en tiempos de cambio. Es muy interesante. Venir, aunque no seáis CEOs, aunque no seáis presidentes. Este evento es para todos. Por eso lo hemos querido hacer así. Lo hemos querido hacer para los estudiantes, para las ONGs, para los emprendedores sociales, para las fundaciones y para los gobiernos, porque el impacto social de las empresas es social. Por tanto, es de toda la sociedad. Mañana a las 3, reservarlo y reservar también miércoles a las 9:30 súper puntualmente para la entrega de los premios Seres. Gracias a Prodigioso Vulcán, prodigioso de verdad, por haber hecho posible esta retransmisión, y a Europa Press, que es nuestro media partner y que está cubriendo todo el evento. Nos vemos mañana, martes a las 3, súper puntualmente en inglés. Muchas gracias a todas.